Genial. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de nuevo. Un placer estar aquí. También acompañada con todo lo que hemos escuchado, ¿no? en estas 6 horas y 31 minutos que llevamos. Bueno, pues como os decía Carlos, vamos a hablar de accesibilidad cognitiva. Vamos a tratar más desde el enfoque de la comunicación clara y efectiva, ¿no? Para quienes no me conozcáis, bueno, mi nombre es María Jesús Bonafonte Alario. Me defino como diseñadora de experiencias accesibles porque dentro del diseño, pues, he hecho muchas cosas. También como consultora de accesibilidad digital y como formadora. Actualmente trabajo en Prodigioso Volcán, precisamente en temas de comunicación clara, pero también como, persona de accesibilidad de ese eslabón que nos contaban antes, ¿no? De esa cadena, de forma transversal y estratégica. También soy socia de ASEPAU, que es la Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal, y, bueno, y miembro de la IAP, que nos han contado ahora muchas cosas interesantes, ¿no? Sobre la IAP. Y, pues, hoy vamos a hablar, como os decía, de accesibilidad cognitiva, de comunicación clara, el derecho a entender, un poco de lectura fácil, porque igual que decía antes Aida, ¿no? La lectura fácil es muy amplia, entonces requeriría muchísimo más tiempo, pero creo que vamos a dar unas pinceladas lo suficientemente interesantes para abrir un poco ese conocimiento hacia la lectura fácil y también, del mismo modo, a los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, también llamados SACs. Y comenzamos con la accesibilidad cognitiva. Bueno, en la imagen que aparece ahora en pantalla tenemos, ¿no? Que aparece todo lleno de texto. Este texto es muy pequeño, es texto corrido de lado a lado de la pantalla, no existen jerarquías tampoco, ¿no? Y pues cuando nos ponemos delante de este texto, pues puede que nos estemos preguntando qué es esto, no entiendo nada. Bueno, es normal porque no es nada claro, ¿verdad? Pues es lo mismo que van a pensar muchas personas cuando no comprenden la información y necesitan entender, por ejemplo, pues un contrato, ¿no? Y se sienten abrumadas porque no saben por dónde empezar. Esto es porque ese tipo de textos, pues, por ejemplo, son documentos que utilizan la letra muy pequeña para evitar usar muchas páginas. O, pues, no hay esa jerarquía que decíamos, no es clara, que organiza el contenido. Y el ancho de párrafo, pues, es excesivamente grande, como el que tenemos ahora en la imagen, y el texto, pues, está justificado a ambos lados, ¿no? Lo que crea lo que llamamos los ríos, que dificulta la lectura, etcétera, 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 porque esto es bastante amplio. Y aunque ya hemos visto con la compañera una definición de discapacidad cognitiva, yo, bueno, hoy he traído la definición del W3C, que la define así: las discapacidades cognitivas y de aprendizaje afectan la forma en la que las personas procesan la información, ¿no? Por ejemplo, pues puede afectar a la percepción, la memoria, el lenguaje, la atención, la resolución de problemas y la comprensión. Y por tanto, la accesibilidad cognitiva, según esta definición también del CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, dicen que las características, ¿no? La accesibilidad cognitiva serían las características de los entornos, los procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la fácil comprensión y la comunicación. Por lo tanto, la accesibilidad cognitiva la vemos, ¿no? También como un derecho, no es un extra. Y en sí misma, la accesibilidad cognitiva forma parte de la accesibilidad universal. Y en España está reconocida por la Ley 6 del 2022 del 31 de marzo como un derecho para todas las personas. Por tanto, ¿no? Tenemos derecho a entender. En nuestras vidas tenemos distintas facetas, somos personas que trabajan o no, pero que consumen, que se relacionan con la administración, que estudian, que enferman, etcétera. Por lo tanto, la información que consultamos con frecuencia
¿no? Para todas esas facetas, pues muchas veces es información compleja, que es poco intuitiva, que es recargada, que utilizan, como hemos comentado anteriormente con el tema de los contratos, un lenguaje complejo, exceso de información, que la estructura de forma visible a su vez es invisible, ¿no? Incluso no visible también es invisible muchas veces. Esto quienes trabajamos en accesibilidad, ¿no? Cuando vemos esta parte en cuanto a los lectores de pantalla, pues también esa jerarquía muchas veces es invisible y por lo tanto es confusa la información. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esa información que utilizamos en las comunicaciones, que así a priori, en principio, está pensada para defender los intereses de las personas usuarias, acaba siendo un caos y que nadie lee, que nadie comprende. Por lo tanto, la comunicación clara hace efectivo el derecho a entender de las personas. Vamos a ver ahora qué es la comunicación clara, vamos a hablar de la comunicación clara y de ese derecho a entender, ¿no? Em, ¿Qué es la comunicación clara? Bueno, en Prodigioso Volcán trabajamos la comunicación clara con esa convergencia de varias disciplinas, el cual su propósito, pues, es incrementar esa eficacia, ¿no?, para promover la comunicación que el público pueda entender y que la pueda usar sin dificultades, ¿no? Lo que a posteriori, pues, va a evitar muchos malentendidos. He adjuntado aquí un diagrama, que es el que utilizamos para contar cómo trabajamos la comunicación clara con esa convergencia de varias disciplinas y, os voy a contar un poco qué es lo que aparece en este diagrama. En el centro aparece un círculo en el cual aparecen las personas, siempre en el centro las personas. Y, alrededor de las personas encontramos las disciplinas como el lenguaje claro, en el cual, pues, dentro del lenguaje claro, pues, encontramos lectura fácil, lenguaje, de especialidad. También tenemos otro círculo que converge a su vez con el anterior, que está el diseño, ¿no? Con las imágenes, a su vez con las formas, la infografía, los iconos, la tipografía, el diseño. Perdonad que lo veo ahora así más pequeñito, y me cuesta un poco para leerlo. Pero el diseño, ¿no? Dentro de todos los... A ver, lo voy a hacer un poquito más grande, a ver si aquí... Ahora lo veo mejor. El diseño, ¿no? En todas sus variantes de servicios, de legal, de instruccional. Y luego tenemos la parte digital, que hablamos de audio y vídeo, la accesibilidad, que ya sabemos que en realidad está en todos estos puntos que estamos comentando. Tenemos las especialidades de UX y de UI. Y otra de las disciplinas que nos gusta también tener muy en cuenta es las ciencias del comportamiento. Hay que pensar, ¿no?, en esos sesgos cuando estamos diseñando y uno de ellos, pues, también podría ser la comprensión lectora. Y luego la IA la utilizamos como ese acelerador para la comunicación clara. Y hablando de IA, os traigo esta herramienta, que es un asistente que hemos creado, es ya Clara 2.0, y que sirve para analizar y mejorar los textos para que sean claros, precisos y que garanticen el derecho a entender. Os voy a contar un poco cómo funciona, ¿vale? Con una prueba que he hecho con un texto tipo. Lo podéis encontrar en clara.comunicacionclara.com. El primer paso que tendríamos, bueno, voy a ir un momentito aquí para contaros, antes de irme a contaros cómo funciona, os voy a contar primero que esta solución combina una arquitectura híbrida única y que junta reglas lingüísticas diseñadas por especialistas en comunicación clara, las métricas propias, es decir, la longitud de las frases, el uso de tecnicismos, conectores, ¿no?, etcétera, todo lo que hace en sí en un lenguaje claro, y modelos de clasificación entrenados con textos claros y no claros para aprender, ¿no?, sobre qué es un texto claro y qué no, y los modelos generativos capaces de reformular el contenido. La finalidad de Clara, pues, es que la podamos aplicar
a esos textos que no son claros, que muchas veces pues, están dirigidos a sectores donde se utilizan, digamos, textos bastante complejos, como contratos bancarios, información sanitaria o trámites administrativos. Todo ello para mejorar esa comprensión, reducir la fricción, ¿no? Y fortalecer la confianza, pero lo podemos utilizar en los productos digitales, que hoy sí la audiencia, la mayoría, pues estáis en el mundo del diseño, de los contenidos, ya sean digitales o tanto web como documentos, ¿no? Pues podemos utilizarla para mejorar la comprensión de esos textos. Entonces, una vez introducido, perdonad el salto, tenemos en la pantalla principal un campo de texto en el que introduciremos nuestro texto, ¿vale? Una prueba que tiene que tener una longitud mínima para poder comprobar esa claridad. Y una vez le pulsamos en el botón de analizar, ¿vale? Ahora ya sí, nos va a aparecer como el texto, cómo va a poder mejorarse ese texto. Entonces, primero nos dice que tiene en esta prueba que hice un 50% de claridad ese texto. Y cuando yo le pulso en el botón de mejorar, ya me aparece el análisis, ¿no? Del texto mejorado. Esto a lo mejor podéis pensar, bueno, esto lo hago con cualquier guía, tal, ¿no? Pero esperad, que esto ahora viene lo que es más interesante, ¿no? Primero ya sé cuánto más de claridad es mi texto, pero además, una vez que aparece este texto, yo puedo utilizar lo que llamamos el análisis de claridad, en el cual, por ejemplo, en esta muestra, pues ha dividido el texto en los párrafos en otra ventana modal que aparece, ¿vale? Pues yo las he puesto aquí una al lado de otra, pero va a aparecer sobre ella. Y entonces, en ese análisis párrafo por párrafo nos va a decir cuánta claridad hay párrafo por párrafo. Pero no queda ahí el cómo se utiliza la herramienta y además el potencial que creemos que tiene también Clara, ¿no? Y es que una vez nos ha desgranado la claridad de cada uno de los párrafos, cosa que, por otro lado, nos da la posibilidad de decidir, ¿no? También ir viendo qué es lo que hace, qué es lo que no hace o qué párrafo podría ser más claro que otro. Veremos que hay algunos de estos párrafos que, por ejemplo, nos aparece un botón que se llama análisis de diferencia. O sea, cuando le damos va a aparecer en pantalla el análisis de las diferencias y vamos a poder comprobar qué cosas de ese texto ha quitado, ¿vale? Que son las que tacha y pone en rojo, y las que añade, que aparecen, digamos, en un peso mayor de tipografía. De esta forma, también lo que proporciona es como un conocimiento a la persona usuaria que está utilizando la herramienta, no solo para poder tomar decisiones sobre el texto, sino que a medida que la usas también vas a ir aprendiendo cómo tus textos pueden ser más claros. Y si cerramos esa ventana y volvemos al análisis de claridad, hay otro botón justo al de análisis que es el de mejoras. Y en este caso, el de mejoras, pues abre otra ventana en la cual nos van también diciendo punto por punto si, por ejemplo, ese texto pues tiene palabras que están fuera del diccionario. Pues en este caso nos han detectado palabras que están fuera del diccionario. O conectores del discurso. Pues si se ha simplificado, pues al conectar puesto que por esto se debe a que, para mayor claridad y fluidez. Nos va dando como esa serie de instrucciones que, bueno, pues que ayudan a entender también, ¿no? De alguna manera, qué es lo que está pasando en ese texto. Y esa es la herramienta que está en versión beta, pero que podéis probar y que ir viendo un poco cómo funciona. Pero claro, ¿qué sucede? Que hablamos que la claridad requiere buenos textos, pero también requiere buen diseño, ¿no? No es solo cuestión de mejorar el lenguaje, porque un buen texto con una mala tipografía, como nos ha contado Mariana, ¿no? Un bajo contraste, poco espaciado entre las letras y entre las líneas, va a crear dificultades y barreras para comprender esa información. Por eso, en esta otra imagen que he incorporado en esta diapositiva,
tenemos un gráfico en el cual estábamos valorando la lecturabilidad en menos y más, ¿no? Es una matriz de 4 cuadrantes. En el eje vertical tenemos lecturabilidad y en el eje horizontal legibilidad. Y en este caso la comunicación clara pues se sitúa, ¿no?, en un mayor punto de lecturabilidad y mayor legibilidad. Aclaro brevemente que la legibilidad es la que se refiere a la facilidad visual para reconocer y distinguir, en este caso, pues, los caracteres tipográficos, ya sea la fuente, el tamaño, el contraste, mientras que la lecturabilidad o la legibilidad lingüística, que también llamamos, es esa capacidad de un texto para ser comprendido fácilmente, es decir, la parte, ¿no?, del lenguaje, de la estructura, del estilo y del vocabulario. Vale, si yo ahora os pregunto cuál es más clara de estas dos imágenes, os las voy a describir, ¿vale? Tenemos en la imagen de la izquierda un cartel rectangular en el cual aparece, no tiene ningún color, solo está en blanco y negro, y aparece la palabra peligro en mayúsculas y una frase que dice: a partir de este punto puede usted encontrarse con cocodrilos. Y en la imagen de la derecha tenemos un triángulo, ¿vale?, amarillo con el borde negro, que dice peligro, también en mayúsculas, cocodrilos, y luego una ilustración, un icono de un cocodrilo. Entonces, si os preguntase cuál es más claro, ¿no?, pues visualmente hablando, pues podríamos decir que la imagen de la derecha, porque hay muchas, digamos, a ver, como me salía una palabra en inglés mal, me dan muchas señales, ¿no?, de que esta imagen pues va como al grano de la información que yo necesito, que es que hay cocodrilos, que ya me está usando, ¿no?, está usando un lenguaje visual que indica ese peligro. Por lo tanto, cuando ahí vemos la importancia del diseño visual también acompañando a la información al lenguaje escrito. Por lo tanto, la comunicación clara entendemos que es la mejor defensa de la ciudadanía porque, bueno, pues aborda el democratizar el acceso a la información, disminuir la insatisfacción, también aumenta la confianza y la transparencia, en este caso, pues con la administración pública y también con las empresas del sector privado. Va a contribuir a conseguir los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Nosotros en Progreso Volcán ¿no?, hablamos del ODS 18 con ese derecho a entender. También ahorra tiempo y dinero porque acorta el esfuerzo invertido en las lecturas, agiliza las gestiones, disminuye las dudas, las quejas, las consultas. También va a reducir la ansiedad porque ¿no?, esa sensación de ansiedad que puede provocar el no entender algo, en la difícil comprensión de la información cuando es compleja, y convierte en algo sencillo, pues, por ejemplo, procesos complejos en los que necesitamos explicar las cosas, pues, paso a paso, con buena jerarquía. Y también facilita las traducciones, ¿no?, en este caso las automáticas, ya sean en Internet, pero también para la lectura, en este caso para las tecnologías de asistencia, y estamos trabajando, ¿no?, en cómo mejoramos también esa comunicación para ser entendida por los modelos de lenguaje. Y ahora os voy a hablar brevemente de lectura fácil. Para ello quiero empezar a contaros qué no es lectura fácil. Bueno, pues la lectura fácil no es un resumen, no son textos de baja calidad, tampoco es una forma de crear lectura vaga, no son versiones. Una cosa es una versión y otra cosa es una adaptación. Es una adaptación, no una versión. Una redacción infantil, ¿no? A veces tiene como esta percepción de que la lectura fácil es para un público infantil. Esto no es así, salvo que el público infantil requiera de lectura fácil, pero eso lo veremos después. Y tampoco es lenguaje claro. Esto es un punto pues, que en las formaciones, ¿no?, pues nos gusta remarcarlo para evitar confusiones. Para ello, voy a deciros qué es lenguaje claro, ¿no? El lenguaje claro, lo que entendemos por lenguaje claro es un estilo de redacción que es simple,
que es eficiente y que va a ayudar a las personas a entender con facilidad lo escrito. Hasta ahí podría parecer. Permite también comprender sin necesidad de releer y encontrar la información apropiada para tomar una decisión o iniciar una acción, algo que también trabajamos mucho en los productos digitales. Pero he aquí lo que es clave para diferenciarlo también de la lectura fácil, y es que debe ser riguroso y no se puede eliminar información como ocurre, por ejemplo, en la lectura fácil, que podemos en esa adaptación, ¿vale? Eliminar parte de la información. Entonces, la lectura fácil, vamos a ver qué sí es. Es un método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de los textos, al diseño y maquetación de documentos y a la validación de la comprensibilidad de los mismos, destinados a hacer la información a las personas con dificultades de comprensión lectora. Y esto es importante porque ahí ya el público está muy definido, aunque igual que comentaban antes, ¿no? Las compañeras, pues cuando damos una pauta que para unas personas está dirigida a un público concreto, al final también hay otras personas que se benefician. Ahora vamos a hablar de esto. Y en la imagen, pues, que acompaña la diapositiva es el sello de Inclusion Europe que certifica, digamos, los textos en lectura fácil. No es el único sello, pero bueno, como era breve la intervención, no he querido detenerme demasiado aquí. Entonces, la lectura fácil, como os decía, va a beneficiar también a muchas personas. En primer lugar, pues a las personas con una discapacidad intelectual que seguramente pues la vayan a utilizar en su día a día. También a personas que desconocen el idioma, migrantes, estudiantes, turistas, entre otros. Personas con dificultades del aprendizaje y de la atención, dislexia, TDAH. Personas con dificultades del lenguaje, afasia, disgrafía. A las personas mayores, que hoy ya hemos mencionado, ¿no? En varias charlas a las personas mayores, en Proyecto Volcán trabajamos mucho con este público en mente, porque ¿no? Creemos que a veces también están como un poco olvidadas. A las personas también que, pues, mayores, como digo, que tienen por la edad dificultades cognitivas o pueden darse situaciones de demencia, ¿no? Que pueden sumarse a problemas de visión, etcétera. Y las personas con enfermedad mental, que, bueno, pues que tengan dificultades de la concentración, atención y memoria. También a personas con bajo nivel de alfabetización o que no terminaron un proceso de escolarización y a otros colectivos. Hemos visto, ¿no? Dentro de las neurodivergencias también han hablado de personas con autismo. TEA lo he puesto luego para hacerlo más corto, pero y no decir la palabra trastorno, que ya sé que estamos intentando como quitarla del vocabulario, ¿no? Y también para niñas y niños, como decía, personas con sordera también adquirida, que están adquiriendo el lenguaje, perdón, y entonces, bueno, como vemos, la lectura fácil pues, puede beneficiar a muchas más personas que a las que a priori se dirige, ¿no? O sea, la accesibilidad al final nos beneficiamos todas. Importante tener en cuenta 3 pasos, los he agrupado así de forma rápida para hablar de cómo adaptar un texto a lectura fácil. En primer lugar, hay que preparar la adaptación y este es un paso bastante importante, ¿no? Pensamos en las personas usuarias, resolvemos también, tenemos que revisar el texto, resolver posibles dudas que nos surjan, porque a lo mejor leemos un texto que tampoco tenemos por qué entender todo lo que nos aparece en ese texto cuando adaptamos a lectura fácil. Hay que seleccionar las ideas principales, preparar un guión de cuáles son esas ideas principales, dónde van a ir, ¿no? Y buscar ese orden lógico de la información, porque muchas veces cuando nos enfrentamos a documentos, por ejemplo, de la administración pública, etcétera, las resoluciones aparecen al final, ¿no? Y es como, ¿por qué me lo dices al final, no al principio? Perdonad que le he dado sin querer tengo muy sensible la parte del ratón y le di sin querer. En el paso 2 ya nos ponemos a adaptar el texto, ya sea la parte del formato, del lenguaje, el contenido, ¿no? Todo lo que hablamos también de diseño, que luego veremos brevemente algunas de las pautas. Y por último, pero no menos importante,
porque esto es clave en la adaptación a lectura fácil, ¿no? Que es validar el texto. Trabajamos con las personas, o sea, para las personas, pero también con las personas. Entonces, cuando tenemos ya ese texto cerrado, pues mostramos el diseño final, ¿no? Y lo validamos con un grupo de personas dentro de las características, pues a lo mejor con discapacidad intelectual que decíamos, pero también puede haber una persona mayor, etcétera, ¿no? Para hacerlo un poco más amplio. Y una vez que nos dan ese feedback y hacemos los cambios que sean necesarios, pues ya luego no podemos, el texto ya no se toca. Entonces, algunas cosas, pero hay algunos puntos, ¿vale? A tener en cuenta para la lectura fácil, pero hay muchos más. Es que está dirigido principalmente a personas con dificultades de comprensión lectora. El uso de las tipografías sin serifa, esto va a resonar un poco también con la charla de Mariana. Usar líneas cortas, ¿vale? Menos de 65 caracteres, pero aquí es importante porque la norma 1 es lo que nos pide para los textos en lectura fácil, ¿vale? Pero ya digo que hay bastantes más. Tenemos también que alinear los textos a la izquierda, no usar números, o sea, los números que sean, perdón, en cifras, que no sean a nivel, que no estén escritos con letras, ¿no? Por ejemplo, pues escribir 2 en número y no 2 con letras. También evitar etcétera, paréntesis o puntos suspensivos. Pues en este caso intentamos sustituirlo por entre otros y muchos más. También evitar los adverbios acabados en mente porque dificultan ¿no? la comprensión de las palabras y hay veces que usamos muchas palabras que acaban en mente. Yo sé, también en general estoy intentando evitarlas. Y usar siempre la misma palabra para referirnos a una misma idea. ¿Vale? Esto es importante para la comprensión de lo que se está leyendo. ¿Y qué tipos de texto se adaptan a lectura fácil? Bueno, pues todo tipo de textos. Desde literatura, ya sea clásica o actual, ¿vale? También decir en este punto que no solo hay adaptaciones, sino que ya hay autoras y autores que generan sus textos directamente en lectura fácil. Luego los documentos administrativos. Esto es algo que poco a poco y cada vez vamos haciendo más. También los textos legislativos, educativos, por supuesto. Hemos hablado hoy, ¿no? de la inclusión en las aulas, pues en el entorno educativo también se generan, quizás no todo lo que deberían, pero se hacen en el ámbito jurídico y luego en textos informativos y divulgativos. Y acompaño la diapositiva con una imagen de una de las guías que hemos preparado desde Prodigioso Volcán para el Gobierno de Canarias sobre la plaga de filoxera de la vid en Canarias y, bueno, es la portada y una página interior en la cual pues, se ve cómo hemos jerarquizado la información, se han utilizado iconos para acompañar los textos, cómo hemos acortado las líneas. El lenguaje no se aprecia mucho, perdonad, se verá un poquito más pixelado. Y además, deciros algo que no incorpora en la diapositiva interior porque lo iba a comentar aquí, y es que hay veces, ¿no? que cuando una palabra, perdón, es muy compleja, podemos o definirla en el texto o acompañarla de lo que llamamos una glosa, y es como sacar la definición de esa palabra la primera vez que aparece en un lateral del propio texto. Y luego, bueno, pues imágenes que también apoyan, ¿no? un poco el propio texto y son imágenes, en este caso, ya reales. Y por último, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, también llamados SAAC, S-A-A-C. Y aquí deciros que no soy experta en este punto, pero sí que he hecho proyectos como un comunicador digital para niñas y niños con TEA y bueno, y me he formado en esta parte porque creo que es muy interesante, ¿no? Hasta ahora hemos estado hablando de cómo comunicamos hacia las personas usuarias. Pero ¿qué pasa cuando ¿no? Son las personas las que también necesitan comunicar lo que piensan, lo que quieren, deciden o sienten?
Entonces, por eso creo que podía ser interesante traer esta mini pildorilla de los SACs, porque son esos recursos, herramientas y estrategias, ¿no?, que facilitan la comunicación a las personas que tienen dificultades para hacerlo a través del habla. Y podemos encontrar los aumentativos, que es cuando existe la posibilidad de habla, o los alternativos, que es cuando no existe posibilidad de habla. Otra clasificación, o sea, dentro de los SACs, una clasificación que tenemos es cuando son sin ayuda, es decir, es el propio cuerpo el que es utilizado por la persona, ¿no?, que pueden ser personas con discapacidad auditiva, trastornos del desarrollo, dificultades del lenguaje, o con ayuda. En este caso, utilizan soportes físicos externos, ¿no?, al cuerpo, que suelen ser utilizados por personas con dificultades motoras. Por ejemplo, pues, personas con esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson, enfermedades neurodegenerativas u otras. También, dentro de los tipos de SACs sin ayuda, pues podemos encontrar los gestos comunes o códigos gestuales no lingüísticos, las lenguas de signos, los sistemas manuales pedagógicos como el bimodal, la palabra complementada o LPC y la lectura facial y la dactilología. Bueno, y acompaña una imagen con el alfabeto dactilológico. En cuanto a los SACs con ayuda, primero, bueno, los he diferenciado, que es no yo, vamos, que se diferencian también así, según el nivel de tecnología que se utiliza, ya sea baja, media o alta. En cuanto a baja tecnología, pues encontramos los cuadernos de comunicación, tableros con pictogramas impresos, también los sistemas PCS o llamados PECs, que son un sistema de comunicación por intercambio de imágenes, o los tableros ETRAN, ETRAN, ¿no?, de e-transfer. Y acompaño la diapositiva con un ejemplo de ese cuaderno de PECs en el cual pues están diferentes imágenes, algunas letras pegadas, ¿no?, con un velcro en un cuaderno. Bueno, el formato no sabría decirlo ahora, pero parece como de formato más, en este caso, orientado, bueno, no sé si es una niña o un niño, no lo sé. Vale, y en cuanto a media tecnología, tenemos también los pulsadores que dicen una palabra, por ejemplo, o los comunicadores con pocas casillas y una voz grabada. Y en el ejemplo, pues hay un producto de apoyo de tecnología media, como es este comunicador es QuickTalker y la fuente es de aneso.es. Y también tenemos los de alta tecnología, que ya serían aplicaciones de texto a voz o sistemas con control incluso, ¿no?, que siguen la mirada para ir seleccionando cada una de las casillas, digamos, en las que se encuentra ya sea el pictograma o la palabra, etcétera. Y hay un ejemplo de un producto de apoyo de alta tecnología, que es un comunicador también dinámico, pues basado con el propio iPad. Y dentro de los sistemas SACs con ayuda, pues también hay otra clasificación, ¿no?, que es según el sistema de símbolos. Antes Aida nos ha hablado también un poco del tema de los pictogramas, pues es importante entender para qué se utilizan, cómo se utilizan y que esto tiene que ir siempre acompañado, ¿no?, de profesionales, de logopedas y que acompañen, ¿no?, el tema de cómo se trabaja la comunicación. Entonces, dentro de los sistemas de símbolos tenemos las imágenes o fotografías, que puede ser fotos de personas, objetos o lugares reales para representaciones muy concretas, incluso se pueden combinar entre pictogramas e imágenes reales. También tenemos estos pictogramas pictográficos, que son esos dibujos lineales que representan conceptos, como serían los que ha comentado antes Aida de Arasac y el sistema SPC. Vale, en España es verdad que los más conocidos y utilizados son los de Arasac. Después tenemos los logográficos, que son símbolos pues, más abstractos, estructurados, y uno de los ejemplos pues, sería el sistema BLIS.
Y después también tenemos pues, los ortográficos, que ya pues, incluyen letras, palabras o frases. Y ya para terminar, simplemente quedarnos, ¿no? con esta frase que cuando la comunicación es clara y accesible, ampliamos derechos, autonomía y participación. Y un recurso, antes de irme. Os dejo solo uno, pero me podéis escribir todo lo que necesitéis y os paso muchísimos más que tengo, que es el libro del derecho a entender, la comunicación clara, la mejor defensa de la ciudadanía, escrito por Estrella Montolío y Mario Tascón. Y bueno, pues ahí hablan de todo esto que hemos comentado hoy y también de mucho de accesibilidad, claro.